¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Sin duda alguna, lo que pasó en el estado de Guerrero tiene a todo mundo pendiente. Otis entró en categoría 5, la más intensa en escala Saffir-Simpson, provocando una cantidad enorme de daños, de devastación, particularmente, por supuesto, en las zonas periféricas de Acapulco, de Zihuatanejo, cinturones de pobreza, como se los mencionábamos en la mañana, y que obviamente requieren ayuda y atención especial. Claro, el sector hotelero también es importante apoyarlo, ayudarlo, por todo lo relacionado precisamente a la actividad económica, las casas que sufrieron daños en el centro de Acapulco. En fin, es toda una situación de verdad que no se puede discriminar ninguna área. Sin embargo, el comentario que les hago esta noche no está tan enfocado a lo que está sucediendo en este momento en Guerrero. Ya les dábamos cuenta, insisto, por la mañana en un primer reporte, sino a la discusión política que hay alrededor de esta tragedia. Para mí, la verdad es no tener madre cuando te subes a una tragedia e intentas sacar raja al respecto, intentas sacar algún tipo de ventaja, seas del partido que sea. Si ustedes me han seguido mi trayectoria, saben que yo he criticado a todo aquel político o política que se atreve a tratar de sacar ventaja de algo en donde se pierde una vida, en donde hay gente sufriendo. Y este caso se da en el Senado, cuando escuchamos vociferar a Lili Telles y a Kenia López Rabadán, quienes se lanzan a su más puro estilo estridente, grosero, agresivo, a de entrada acusar sin pruebas al gobierno en torno del Fonden y después caer en una diatriba de verdad que lleva la discusión en el Senado a un nivel sumamente, sumamente ínfimo. Yo sé que habrá gente que diga por qué la diputada del P, la senadora del PES o la senadora de Morena que les respondieron, las confrontaron, lo mejor hubiera sido ignorarlas. Estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, también llega un momento en el cual llevan al extremo tal discusión que alguien tiene que salir a tratar de callarlas. Así de sencillo, a tratar de impedir que sigan lanzando mentira tras mentira tras mentira. Y quiero, por ejemplo, comentar con ustedes, por supuesto, porque durante la comparecencia del subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio desacreditó cada palabra que dieron estas senadoras. ¿Por qué razón? Porque dijo, ay, perdón, es mentira que nos hayamos robado el Fonden o que hayan desaparecido el Fonden. Eso no es cierto. El Fondo de Desastres Naturales tiene recursos por 18,000 millones de pesos para atender desastres naturales. Incluso tras el impacto del huracán Otis, y sin que hasta el momento se haya confirmado el nivel de daños ni, por supuesto, el alcance de los mismos, Yorio González compareció ante las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, y él obviamente pues fue cuestionado sobre los recursos, ¿no?, con los que cuenta el gobierno federal para atender los daños causados por el huracán Otis, luego de que en 2021 se confirmó supuestamente la desaparición del Fonden como fideicomiso. Ojo, como fideicomiso. Y en este sentido, el subsecretario de Hacienda confirmó que actualmente el Fonden, como programa federal activo, cuenta con 18,000 millones de pesos para atender estas emergencias y explicó cuáles fueron las modificaciones a estos recursos que son importantes. De acuerdo con Llorio, antes el diseño institucional del Fonden tenía dos componentes, la acumulación de reservas en efectivo y el otro era el sistema de gestión financiera para obras de reconstrucción. Lo que se retiró en 2021 fue el sistema de gestión. Ya no se deja que sea Banobras y los municipios quienes establecen el sistema de factura sobre proyecto de recuperación. Lo que se hace es que centraliza y se transfieren los recursos a los ejecutores, como podría ser la Sedena, si activa el plan de N3 o cualquier otro como un estado. El subsecretario sostuvo que la cobertura de reserva de efectivo del Fonden no fue tocada y que además de los 18,000 millones de pesos, tienen una línea presupuestal de 10,000 millones de pesos, otros 5,000 millones en seguros catastróficos y más de 485 millones de dólares de un bono catastrófico que tiene México con la Alianza del Pacífico. Por lo tanto, dice, ahí están los recursos. Ahora, por supuesto, vamos a estudiar qué es lo que pasa en Guerrero para poder auxiliarlos de manera correcta. Hay todo un tema con esto del Fonden y de verdad no es mi intención caer en el clásico que se utiliza incluso de manera
de manera hasta grosera, por decirlo de esta forma, de el PRI robó más ni mucho menos, pero sí creo que es importante desenmascarar esta hipocresía del PAN y del PRI cuando defienden al Fonden como la varita mágica, ¿no? Como el programa que funcionaba perfectamente el fideicomiso y que nos ayudaba a resolver todas las tragedias. Esto es mentira. Mentira. A ver, México es considerado un país de alto riesgo ante fenómenos hidrometeorológicos, pero también de otro tipo geológicos, como son los sismos. Ante posibles erupciones volcánicas, principalmente en los dos focos de alerta permanente, que es el Popocatépetl y el volcán de Colima. Pero para hacer frente a estos gastos catastróficos vinculados a los llamados desastres naturales, fue creado en la década de los 90 del siglo XX el fideicomiso Fondo de Desastres Naturales Fonden, el cual obviamente incluía nuevos instrumentos de financiación internacional como los llamados Multicat Bond. ¿Los recuerda? Bueno, esta es la historia. La gestión de riesgos que se ha desarrollado contaba con una evaluación positiva de instituciones internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial, que en diferentes ocasiones sostenía lo siguiente. México fue el primer país que emitió el llamado Multicat Bond a través de un programa del Banco Mundial. Es una herramienta financiera flexible que asegura a México contra terremotos, huracanes en ciertas áreas geográficas, y la manera en que funciona, recuerdo muy bien que lo dijo el Banco Mundial, es que el gatillo para el seguro es determinado paramétricamente. Si el terremoto es de una magnitud mayor de 7.9 o la rapidez del viento es mayor que un cierto punto de referencia, entonces el monto del bono está perfectamente pagado. Obviamente que si uno lee esto o comparte esto, como lo hace Lili Telles, Kenia López, Marco Cortés, en fin, todos los adoradores de los instrumentos internacionales y vínculos internacionales, pues el diseño técnico y financiero del Fonden era a prueba de evaluaciones internacionales, ¿no? Pero entonces aquí yo le haría una pregunta a todos estos políticos. ¿Por qué falló? ¿Por qué falló tanto en su implementación? ¿No? ¿Qué se hizo que a pesar de contar con este dispositivo financiero tan reconocido, las comunidades afectadas por desastres siempre terminaban empobrecidas? Hay que ver lo que pasó en Chiapas, hay que ver lo que pasó en Quintana Roo, también con fenómenos climatológicos en Yucatán, en Campeche, en el mismo estado de Guerrero, en donde se presumía por parte de los gobernadores, del presidente en turno, el Fonden, ¿no? Las ONGs, el Fonden. Y sin embargo, al final, tú ibas a las zonas y los pobres eran más pobres, nadie los ayudaba más que con dádivas que tenían un vínculo político, y para de contar, ¿eh? O con préstamos que los empobrecían todavía más. Pues obviamente que eres por la corrupción que imperaba en el Fondel y la cual se constituyó en un proceso de doble vinculación para millones de personas, quienes no solo perdían todo o casi todo en este tipo de eventos que son traumáticos, sino que adicionalmente tenían que ser testigos de verdaderos actos de latrocinio institucionalizado, porque eso era lo que significaba este fideicomiso. En México, la entidad responsable de fiscalizar los recursos públicos, para que no crea usted que es una simple opinión, es la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, de acuerdo con sus informes anuales, siempre había importantes observaciones en torno a el Fonden, sobre todo daños patrimoniales por el mal uso precisamente del mencionado fideicomiso, por ejemplo. Yo recuerdo, y vamos a ponerle casos muy particulares, por ejemplo, el que se dio a conocer en 2012, donde la Auditoría Superior de la Federación documentó un posible daño patrimonial por 74 millones de pesos en el estado de Tabasco, por cancelación de obras, reducción de metas de obras, otros remanentes no reportados al Comité Técnico del Fonden, 2012, un gobierno priista en el estado de Tabasco. En esa misma auditoría, se identificó un posible daño patrimonial por 107 millones de pesos. En lugar de utilizarse en acciones de reconstrucción, el dinero se desvió, ¿sabe para qué? Para el pago de servicios en dependencias del gobierno del estado, pago de líneas telefónicas, compra de vales de despensa, alquiler de equipo, compra de material de limpieza, etcétera. A lo anterior, deben sumarse 27 millones de pesos por remanentes no reportados, así nadie sabe dónde quedó ese dinero, y 15 millones de pesos más por contratos cancelados y que no se regresó el dinero del Fonden.
Así, los cancelaron y se los quedaron. Vámonos al 2013. La Auditoría Superior de la Federación revisó la comprobación de recursos del fondo aplicado en el estado de Guerrero a causa de una tormenta, de la tormenta Manuel. Bueno, esta auditoría, dio a conocer que hubo más de 300,000 personas afectadas en 73 municipios del estado. Y a pesar de que en esa auditoría se determinó que la entrega de apoyos del FONDE fue oportuna, una auditoría subsecuente financiera y de cumplimiento determinó que respecto de la muestra revisada que se establecía, lo estoy leyendo tal cual, en el apartado relativo al alcance, se concluye que en términos generales las secretarías de Hacienda, de Desarrollo Agrario, de Comunicaciones, así como la Comisión Nacional del Agua, no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Bueno, se determinó además, fíjese bien, que la CONAGUA, y esto lo recuerdo muy bien, así como la SEDATU, no ejecutaron los recursos que se les autorizaron para su operación inmediata y que comenzaron sus acciones hasta con 100 días de retraso, mientras que al mes de septiembre del 2014 se reportaron apenas avances promedio de cumplimiento de los contratos otorgados de apenas el 53%. En el caso de Veracruz, fíjese bien lo que son las cosas. El informe de la cuenta pública relativa al 2014 señala lo siguiente respecto al Fonden. La entidad fiscalizada no comprobó el reintegro de la parte federal de más de 1,000 millones de pesos del fideicomiso 2003, la cual asciende a 531 miles de pesos, saldo que no se ejerció en relación con el monto autorizado. 1,000,000, perdón usted, 1,066,722 pesos al fideicomiso 2003, la cual asciende a 531 miles de pesos, saldo que no se ejerció en relación con el monto autorizado y que representa un atraso de 3 años y 2 meses en la conclusión de proyectos autorizados. En la auditoría practicada al gobierno de Veracruz determinó un probable daño patrimonial por más de 531 millones de pesos. 531 millones de pesos por recursos no ejercidos del Fonden. Los casos pueden multiplicarse. De hecho, le puedo sostener que no hay una entidad de la República Mexicana, en donde se hayan aplicado los recursos de ese fideicomiso del Fonden y no haya corruptelas, no se hayan detectado irregularidades. Y lo más grave, que no se les llegue a la ayuda a la gente pobre, a la gente que padece de la desigualdad. Se quedaron con la lana que era para ellos. Así de sencillo. Llama la atención 2010, por ejemplo, fíjese, esta fecha. ¿Por qué? Porque los recursos del Fonden que se aplicaron para atender casos de sismos se concentraron en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los más pobres del país, y los cuales no han entrado en verdaderos procesos de reconstrucción. Así de claro, en ese año no entraron en esos procesos de reconstrucción. No se cambió la estructura de ninguna de las condiciones que fueron dañadas. Decenas de miles de personas se quedaron vulnerables ante los sismos. Muchas de plano tuvieron que construir su casita en otro lado y con sus propias manos. ¿Por qué? Porque los desplazaron incluso. No se les apoyó ni en Chiapas, ni en Oaxaca, ni en Guerrero en el 2010, ¿sí? Con el Fonden para el desastre natural. De acuerdo con datos del Fonden incluso, se han canalizado entre los 2011 y 2017 a esas 3 entidades 4,127 millones de pesos para distintos procesos de reconstrucción ante diversos sismos. Vea usted todo lo que se les canalizó. No, aquí el punto es que ahí se presentan las peores desgracias y la gente sigue teniendo vulnerabilidad y ausencia total de apoyo cuando estas suceden. Pero eso sí, ¿no? Los políticos a manos llenas, los presidentes municipales, los gobernadores, los secretarios de Estado que hacían de la tragedia un verdadero negocio. Para eso servía el mentado fideicomiso del Fonden, que no nos venga Lili Telles y Kenia López a ser tan hipócritas de decirnos, no, ¿en dónde está el Fonden? Y todo el mundo diciendo, ¿dónde está el Fonden? El Fonden no servía. Estaba mal utilizado, por eso lo modificaron, por eso cambiaron las reglas del juego. Hay un dato más que me gustaría compartir con ustedes. Tanto en Chiapas como en Oaxaca, el porcentaje de personas pobres creció entre 2014 y 2016, mientras que en Guerrero la disminución fue estadísticamente no significativa. En este lapso fue cuando se presentaron estos sismos y estos problemas meteorológicos. Es decir, que las personas que lo perdieron todo se quedaron sin nada. Es más, entre 2000 y 2017 se han registrado más de 2,457 sismos de magnitud 4.5 o mayor. No, obviamente, siguió temblando en nuestro país.
¿no? Y sí, usted me dirá, se ha avanzado, Jesús, en materia de protección civil, normatividad, reglamentación, criterios de construcción, en fin. Aquí el problema es la corrupción que imperaba en el Fonden, la impunidad completamente que se volvió modo de vida, práctica común, ¿no? La corrupción siempre se ha dado a raíz de los desastres naturales y de su prevención. Y esta corrupción ha sido asesina. Vuelvo a lo mismo, el Fonden servía a este fideicomiso como estaba para hacer negocio. Y lo saben muy bien aquellos que hoy se están colgando de esta tragedia. Así de sencillo. Por eso era necesario revisar su implementación, por eso era necesario cambiar las cosas, las reglas de juego y que fuera precisamente como lo describe Giorgio, la manera correcta, que se entreguen esos recursos. Porque, perdón, estaban haciendo un negociazo. Entonces, a mí me parece que esta hipocresía tan grande cuando escuchamos a estos políticos hablar que dónde está el Fonden, que se robaron el Fonden ahí está. Lo que hicieron fue evitar que estos políticos y otros de sus cuates se los siguieran robando. Déjenme sus comentarios, sus puntos de vista. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.